Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Hoy vamos a terminar algo que no me faltó de la parte de sucesión, un poco lo que es la administración provisoria, partición. Le voy a explicar cómo es el tema de la inscripción del bien. Y luego vamos a pasar a la bolilla número, si no recuerdo mal, ya le digo bien, la número 12, que es el recurso extraordinario ante el recurso extraordinario federal. Bien. Ahí vamos a ver, cuando empecemos con el recurso extraordinario, el punto 1 y 2 de la 12. El punto 3, no voy a llegar a verlo, pero hoy comunicándome con el doctor Turina, la semana que viene le está enviando él un resumen del punto 3, que es justicia transnacional o supranacional. Bien. Más que todo, porque se pregunta muy poco, pero para que ustedes tengan un poco de idea de qué se trata. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Un poco siguiendo lo que es lo que le había hablado de lo que es sucesión. Primero, ¿cuándo es el examen? 4 de julio. El 4, el 8, ¿qué fecha? El 4. Perfecto. Yo trataría de terminar hoy. Le van a quedar a ustedes una semana y 2 semanas como para poder repasar. Bien. Más aún que deben tener otras materias. Bien. Había llegado a lo que era la administración de la herencia. A ver, la administración de la herencia se pide una vez que se procede a la apertura del sucesorio. ¿Bien? Siempre puede ser a petición de parte interesada o de oficio. ¿Por qué hago esta diferencia? Normalmente es a petición de parte interesada porque solicita a los efectos de proteger los bienes. De oficio, ¿por qué? Porque el juez lo ordena a la administración para disponer las medidas que considere más conveniente. ¿Bien? Siempre es para proteger los bienes, más los bienes, también la documentación que poseía el causante. Un concepto de administración de la herencia es el conjunto de actos y diligencias conservatorias de los bienes del causante que es necesario cumplir desde la apertura de la sucesión, como le decía, hasta que se desintegre la comunidad hereditaria por partición o por venta. Entonces, en base a ese concepto, en primer lugar, es una vez iniciada la sucesión. En segundo lugar, finaliza con la desintegración, con la finalización de esa comunidad hereditaria, o sea, esa cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque se realiza la partición o porque se procede a la venta para que el líquido de esa venta se distribuya entre todos los herederos. Ahora, se ve más de la cuenta lo que es la partición, la administración. ¿En qué sentido? Muchas veces hay una cuestión compleja de cantidad de bienes. Ejemplo, un causante se muere, posee 4 o 5 bienes, 3 están en alquiler. Por ende, considera necesario los herederos, bien, la designación de un administrador provisorio. Bien, entonces ahora después vamos a ver lo que es un administrador provisorio y lo que es el administrador definitivo, porque dentro de la administración se divide en el provisorio y el definitivo. ¿Hasta dónde interviene el provisorio y hasta dónde el definitivo? Bien,
se entiende que el definitivo es al momento de que se desintegre la comunidad hereditaria o la partición y venta. ¿Bien? Ahora, sucede que a los efectos de llevar un control, rendición de cuenta de gastos, de ingresos de esos bienes, todos los herederos, para poder generarse una administración de bienes, todos los herederos se tienen que poner de acuerdo. ¿Bien? Si un heredero se opone, el juez es el que tiene que resolver. Normalmente o procesalmente, ¿cómo es? Vienen todos los herederos, presentan un escrito electrónico y dice, señor juez, nos ponemos de acuerdo a designar administrador del sucesorio a uno de los herederos o a veces también a la cónyuge superstite para que administre los bienes. ¿Bien? Con la obligación de rendir cuenta. Básicamente es eso. Ahora, cuando no se ponen de acuerdo, lo que hacemos nosotros es fijar una audiencia. ¿A los efectos de qué? De que escuchamos a los herederos, le hacemos saber las implicancias de la administración y las implicancias que genera si no se ponen de acuerdo porque hay que designar un administrador judicial. Bien, entonces, se ponen de acuerdo, no hay ningún inconveniente, se deja aclarado quién es, se acepta el cargo, ¿a los efectos de qué la aceptación del cargo? A los efectos de poder ordenar el juez un testimonio para que pueda materializarlo en todos los ámbitos que pueda intervenir. Porque no solamente es para administrar bienes, porque también puede haber causas en las que el causante sea actor. Ejemplo, se murió en un accidente, o sea, se murió producto de un accidente, se inició un daños y perjuicios en su oportunidad y él todavía vivía y falleció en ese periodo del proceso de un daño y perjuicio, el administrador va a necesitar, digamos, un testimonio que acredite para poder presentar en el otro expediente a los efectos de poder seguir interviniendo en representación de todos los herederos. ¿Bien? Básicamente es eso. Otro ejemplo que puede ser cómo interviene como administrador. Cuando no se ponen de acuerdo, sucede que el juez tiene que decidir. Como no se ponen de acuerdo los herederos, el juez lo que ordena es un administrador judicial, que es lo que ustedes han visto cuando se sorteaba un perito de distintas especialidades. ¿Recuerdan en lo que es la prueba pericial que vieron en su oportunidad? Bien, aquí el juez ordena un sorteo de un perito. Básicamente, ¿ustedes qué piensan de qué especialidad debería ser ese perito a los efectos de intervenir como administrador de un sucesorio? ¿Qué especialidad le parece a ustedes? Contador. ¿Cómo? Un contador, un abogado. No, abogado no. Está bien, es un contador. ¿Por qué un contador? Porque el contador es el que es especialista en la cuestión justamente contable, numérica, para poder llevar a cabo toda la administración de una sucesión. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a cargo, supongamos, lo que es los alquileres, los contratos, si hay una sociedad, es el que se encuentra mejor preparado para controlar una sociedad, ¿bien? Etcétera, etcétera. Eso por un lado. La diferencia que ahí está la particularidad, que si no se ponen de acuerdo los herederos, el administrador que interviene de los herederos no cobra un peculio o beneficios de honorarios o algún beneficio económico, ¿bien? Actúa en forma gratuita por ser carácter heredero. Ahora, si se designa un administrador judicial, ya sí, ahí cobra honorarios que van a ser regulados en cada intervención que realice. ¿Bien? Entonces, ahí está la particularidad en que nosotros hacemos saber cuando tomamos audiencia. Muchas veces tenemos que recurrir a un administrador judicial. ¿Por qué? Porque el conflicto es tan grande, la cantidad de bienes son tantos que es muy difícil, primero que se pongan de acuerdo, y es muy difícil llevar a cabo un control de esos bienes. ¿Bien? Entonces sucede eso. Yo siempre le hago saber, miren que si ustedes deciden, no se ponen de acuerdo, se designan judicial, la implicancia que tiene es los gastos que genera esa designación del administrador.
un poco volviendo a lo que yo le hablaba de que el administrador provisional, que luego se convierte en definitivo. El administrador provisorio o provisional interviene hasta una etapa que es hasta la declaratoria de herederos o hasta la aprobación del testamento. Bien, ahí está el corte. ¿Por qué provisional? Porque hasta tanto no se sepa quiénes son los declarados herederos reales, porque hasta tanto no se dicte declaratoria se les llama presuntos herederos. Lo mismo que herederos, digamos, legales o presuntos herederos testamentarios. Entonces, esa administración provisoria, luego de la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento, ahí se convierte o se nombra un administrador definitivo. ¿Por qué hablo de convierte o nombra? Porque ahí llegamos a esa etapa y yo le voy a saber, bueno, ¿qué hacemos con el administrador provisorio? ¿Va a seguir interviniendo como definitivo fulano? ¿Bien? ¿O vamos a designar un administrador definitivo a partir de ahora? ¿Bien? Y ahí seguimos su curso. Lo más práctico, lo que uno ve en la práctica es que empieza a intervenir con un administrador provisorio y llega hasta la finalización sin pasar esa diferenciación entre provisorio y definitivo, porque es como que luego del dictado de declaratoria y de la aprobación del testamento, a los herederos no de indicar nada, estarían como consintiendo que el administrador o la administración provisoria se convierta de hecho en administración definitiva hasta el dictado de la sentencia. ¿Bien? Básicamente es lo que sucede. El administrador es lo que ustedes habrán visto en otra materia, reviste el carácter de un mandatario. ¿Bien? Realiza actos conservatorios de los bienes que él administra. ¿Bien? ¿Por qué le hablo de esto? Porque como todo mandatario, tiene las obligaciones y responsabilidades, y como lo que se ve aquí, hay una responsabilidad de rendir cuenta, ya sea que el juez, al momento de designar la administración, normalmente determina el plazo, que puede ser plazo mensual, trimestral, ¿bien? Y siempre, al finalizar su administración, tiene que hacer una rendición de cuenta final, ¿bien? Es como si fuera rendir cuenta de toda su actuación desde el comienzo hasta la finalización. Le reitero, tiene derecho a una remuneración el administrador, bien, que sea designado judicialmente. Ahora, por acuerdo de partes, también puede acordarse que el que sea designado administrador, que no se llegó a judicializarse, digamos que todos los herederos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, va a ser administrador uno de mis hermanos, pueden ser por acuerdo de parte decir, bien, y como es una tarea compleja que requiere tiempo, requiere ocuparse de las administraciones, acordamos que perciba una remuneración X. ¿Bien? Esto también se puede plasmar, no significa que no se pueda, ¿bien? Pero si no dicen nada, se entiende que esa administración es gratuita. Por último, y luego voy a ver cómo es la forma de inscripción de un bien, y después seguimos con los recursos. Vamos a ver la última parte que habla el programa, que dice lo que es la partición. Antes en la partición, a ver, habla de inventario y avalúo. Inventario es la operación que consiste en individualizar los bienes y describirlos. ¿Bien? Eso es lo que es inventario. Individualizar cuántos bienes hay, inmueble, mueble, cosas, muebles, los individualiza y lo describe. El inmueble describe cuáles son los datos catastrales, dónde se encuentra ubicado, etcétera, etcétera. Y el avalúo, bien, es la diligencia complementaria, digamos, al inventario, mediante el cual se determinan cuál es el valor de cada uno de esos bienes al tiempo de practicarse el inventario. O sea, se practica el inventario y dice, bueno, el bien inmueble, su evaluación fiscal al día de hoy es de 600.000 pesos. El bien automotor X,
al valor actual es de 400.000 pesos, siempre acreditado en debida forma con la documentación. Bien, la evaluación fiscal se acredita con ARBA, lo que es lo inmueble automotor, salvo que sea mayor de 10 años, si no es municipalizado, tiene que acreditarlo mediante otro tipo de documentación, etcétera, etcétera. Bien, eso por un lado. ¿Cómo se practican, digamos, estos inventarios de avalúo, que es parte de la partición? En primer lugar, a pedido del heredero. Segundo, si se hubiera nombrado curador de la herencia. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba la herencia vacante? En tercer lugar, que lo soliciten los acreedores. Recuerden ustedes cuando se presenta un acreedor a los efectos de hacer valer su derecho, en el cual da inicio a la sucesión, y si los herederos no actúan o no activan esa sucesión, el acreedor sigue interviniendo a los efectos de poder cobrar en su oportunidad. Y por último, por disposición de la ley. Ahora, fuera de estos casos, se sustituye directamente por una denuncia de bien, que es lo común que van a ver. Porque yo ahora voy a empezar a hablar de la partición. Pero ustedes, el 95% de los bienes, o de lo que es llegar a su inscripción de ese bien, la mayoría de las veces es con denuncia de bien. O sea, ¿qué quiere decir con eso? ¿Recuerdan que yo le hablaba de las 3 etapas? Era el inicio, declaratoria e inscripción. Cuando llegamos al periodo de inscripción, que ahí es donde vamos a previamente, en su caso, partir los bienes o dividir la herencia a través de la partición, lo común que sucede casi todo es cuando se dicta la declaratoria, acto seguido, supongamos, hay 2 bienes inmuebles y los herederos lo que hacen es, y me voy a adelantar un poco cómo es la inscripción. Dice, señor juez, tenemos 2 bienes inmuebles. Practico una declaración jurada. Hay un formulario que es declaración jurada que se denuncian los bienes. Le explico por qué. Porque se denuncian los bienes, se pone los datos catastrales, cuál es el porcentual que le corresponde al causante y se determina cuál es el valor. Al bien inmueble se le agrega siempre el 10% de ese valor, porque se entiende que el 10% es lo que debería haber de valor como bienes muebles dentro de ese bien inmueble. ¿Se entiende cómo le estoy diciendo la declaración jurada? Reitero, cuando yo estoy en condiciones de inscribir un bien y lo hago con lo común que ustedes cuando sean abogados, que litiguen y le toca una sucesión, luego de la declaratoria van a venir su cliente y va a decir, bueno, quiero inscribir los bienes, son 2 bienes inmuebles. Realizo una declaración jurada, es un formato que está previsto, y ahí indico cuál es el bien, cuáles son los datos catastrales, no indico dónde se encuentra ubicado, cuál es el porcentual y cuál es el valor fiscal. Sobre si es el 50%, sería el 50% de valor fiscal, si es el 100%, si el 25%, etcétera, etcétera. Se suma y se le agrega un 10% de valor mueble, y eso es lo que me va a determinar el valor. ¿A los efectos de qué esa declaración jurada? A los efectos de determinar cuánto tengo que pagar de tasa y sobretasa de justicia. Ahí esa es la declaración jurada. La tasa, recuerden ustedes que es el 2,2% del valor total que yo estoy denunciando. La sobretasa es el 10% sobre ese 2,2%. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Esa planilla, ese formulario que se llama declaración jurada, tiene que estar avalada con una documentación que es informe de dominio para determinar que el bien pertenecía al causante y sobre qué porcentualidad. Segundo, un informe de anotaciones personales. ¿Por qué? Porque a mí me tiene que determinar que el bien no se encuentra imposibilitado de inscribir. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una cautelar en contra, una inhibición en contra del causante, porque si yo no la puedo inscribir, tengo que decirle al abogado, señor abogado, previamente a la inscripción me tiene que levantar esa inhibición. ¿Bien? Tercero, un informe de evaluación fiscal actualizada de ARBA, porque ahí voy a determinar. En un inmueble ustedes van a encontrar en la evaluación fiscal actualizada de ARBA 2 espacios o 2 columnas. Una que es evaluación fiscal y otra que dice impuesto al acto.
La evaluación fiscal es a los efectos de la declaración jurada para determinar cuál es la tasa y sobretasa de justicia. El impuesto al acto es a los efectos de determinar cuál es la base que voy a tomar a los fines regulatorios. ¿Saben por qué esa diferenciación? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean en un informe de ARBA, van a encontrar que la evaluación fiscal, supongamos, es de 1 millón de pesos y el impuesto al acto es de 1.700.000 pesos. O sea, mucho mayor al valor fiscal. Entonces, aquí yo tomo ese valor a los fines regulatorios. Bien. Esos datos que yo tengo, le agrego a un requisito obligatorio que prevé la provincia de Buenos Aires, que es la inscripción. Es un impuesto de inscripción gratuita de bienes. Significa que tengo que hacer un trámite a ARBA donde denuncio el bien inmueble, cuál es el valor y cuántos son los herederos, y ARBA me va a decir en la página si debo o no pagar ese impuesto. El 90 y pico % no paga porque por el valor del bien y la cantidad de herederos, ellos hacen una cuenta donde efectivamente no tiene que pagar. Anécdota aparte, eso se empezó a implementar en el año 2011. ¿Saben por qué? Y no antes. Porque eso fue creado en el gobierno de Scioli, que dependía de Kirchner. Y recuerdan que Néstor Kirchner murió creo que en el 2010, ¿no? Me parece, si no recuerdo mal. Y los bienes y la sucesión tramitaba en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para no pagar un impuesto tan grande por la cantidad de bienes que tenía, difirieron la aplicación a partir de cuando se aplicaba esa ley, y fue a partir de enero del 2011. Si no recuerdo mal, es una anécdota, pero para que ustedes vean que los que tienen una cantidad considerable de bienes pagan ese impuesto. ¿Bien? Impuesto al acto. La partición. Bueno, esa es la inscripción. ¿Cómo se materializa la inscripción? Bien. Una vez que el juez ordena, regula honorarios, dice que está cumplido, tiene que estar cumplida la tasa y sobretasa de justicia, ¿acreditan ustedes como abogado el cumplimiento de los aportes, digamos, por la regulación de honorarios? O sea, le regulan, supongamos, 400.000 pesos, tiene que acreditar en el expediente que ustedes abonaron en la caja los aportes del 10%, en las sucesiones del 5%, ¿bien? Porque es voluntario, no es contradictorio. Una vez que esté acreditado eso, el juez ordena la inscripción. ¿Cómo se ordena la inscripción de un bien inmueble? A través de un oficio con testimonio, con un folio de seguridad. ¿Bien? Por ahora, es el único que se realiza en forma papel y no electrónico, como se realizan todo lo que es, por ejemplo, una inscripción de una cautelar o un levantamiento de una cautelar. Ustedes habrán visto cautelares, se ordena en forma electrónica. La inscripción de un bien inmueble se realiza en papel porque el folio de seguridad todavía no puede ser suplantado bajo ningún elemento electrónico. Entonces, sí o sí, tiene que materializarlo y gestionarlo a través de papel. Ahora, hay dos opciones, que es lo que uno ve cuando uno pide las inscripciones, es, la gran mayoría no te piden un oficio y testimonio y folio de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces yo con la orden de inscripción voy a un escribano, tengo dos opciones. O voy a un escribano y inscribo los bienes a favor de los herederos o de un tercero, porque puede ser por tracto abreviado, en un escribano, o mediante un oficio y oficio de testimonio donde el bien inscripto en su oportunidad a nombre del causante pasa a ser inscripto a favor de los herederos o de un tercero, si es por tracto abreviado. Bien, básicamente es eso. Bien. Vayando de lado, que es lo común, empezamos lo que es la división de la herencia, lo que es partición. Bien, cuando hay muchos bienes y que se tienen que poner de acuerdo, entonces dice, hace una partición. ¿Qué es la partición? Es el acto mediante el cual
la parte alícuota que tiene cada heredero, porque un heredero tiene una parte alícuota, o sea, no tiene algo que puede tocar, digamos. Es una parte abstracta, ¿bien? Es como en un cubo, hay 4 herederos, se divide en 4 partes abstractas, ¿bien? Entonces, es la parte alícuota que tiene cada heredero sobre el total de los bienes relictos, se transforma en una porción concreta. Vuelvo, parte alícuota con la partición se empieza a transformar en una parte concreta, ¿bien? Físicamente determinada y de propiedad exclusiva del heredero a quien ha sido adjudicado. Se los leo de vuelta. Es el acto mediante el cual la parte alícuota que tiene cada heredero sobre el total de los bienes relictos se transforma en una porción concreta. ¿Bien? Alícuota concreta. Físicamente determinada, porque determina, bueno, a vos heredero te entrego este bien inmueble, a vos el otro bien inmueble, a vos te entrego 2 vehículos. Es eso lo que quiere decir. ¿Bien? Y de propiedad exclusiva de cada uno de esos herederos. ¿Bien? Eso es lo que es la partición. Cuando el bien se haya, el acervo hereditario se haya constituido únicamente por dinero, ejemplo, hay una cuenta judicial o una cuenta donde hay $100.000 y hay 200.000 pesos, 1.000.000 de pesos, bueno, lo que hace el juez es, lo transfiere a una cuenta judicial y lo que se hace en esa partición, no hace falta una partición, sino lo que se hace es dividir ese dinero en partes iguales, bien, proporcionales, o si los herederos se ponen de acuerdo en decir, no, mire, se va a quedar mayor porcentual fulano, otro mengano, etcétera, etcétera, bien, pero digamos, ya la partición es innecesaria. ¿Cómo se efectúa la partición? Se llama lo que es cuenta particionaria, ¿bien? Y tiene 6 partes, esa cuenta particionaria. Más que todo se la voy a nombrar, pero no explicar muy a grandes rasgos, porque lo que puede suceder cuando le preguntemos qué es la partición es explicar lo que le estoy diciendo yo y cómo se efectúa la diferenciación entre lo normal y qué es lo que sucede normalmente, cómo se inscribe un bien, etcétera, etcétera. Ahora, cuando dice cómo se efectúa la forma, se divide en 6 partes, que se llama cuenta particionaria, que se divide en antecedentes o prenotados, se le llama. Segundo, cuerpo general de bienes. Tercero, las bajas comunes. Cuarto, líquido partible. Quinto, división. Y 6, adjudicación / hijuelas. Primero, antecedentes o prenotados. ¿Qué significan los antecedentes prenotados? La doctrina habla de que antecedente y prenotado habla de que sería como si fuera un resumen del expediente. Es decir, bueno, por el fallecimiento del causante, bla, 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 existen tantos herederos, bien, más la cónyuge supérstite, etcétera, etcétera. Es una forma de dar una introducción de los hechos, la historia de cómo se llega en esta sucesión a los efectos de poder determinar quiénes son los herederos, bien, y cómo van a adquirir a futuro. El cuerpo general de bienes es, acto seguido, punto 2, digo, bueno, ¿cuál es el cuerpo general de bienes? Se encuentra compuesto por un bien inmueble tal, datos catastrales, ubicado en tal lugar, con el porcentaje a transmitir del 50, 100, 25, etc. Otro bien inmueble, acciones en una SRL, en una sociedad, todo lo que es un dato de todo el cuerpo general de bienes. ¿Bien? Punto 3, las bajas comunes. Cuando hablo de bajas comunes es, mire, sin perjuicio de estos bienes, hay un bien que no se puede partir porque este bien deviene de una obligación del causante porque firmó un boleto de compraventa, entonces los herederos se comprometen a firmar ese boleto de compraventa. Es una baja. Otro, los gastos, que puede ocasionarse con respecto a los bienes, porque existen gastos y hay que hacerse cargo, existen deuda de impuestos, bla, 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 digamos. Eso es lo que es determinar. Una vez que yo tengo determinado el cuerpo general de bienes y las bajas, ahí paso al otro punto que es el líquido partible. ¿Qué significa? Bueno, en base a eso, ¿cuál tengo disponible para partir? Tengo para dividir esto, esto, esto y esto. Una vez que yo digo cuáles son las condiciones que tengo para partir,
las tengo con posibilidad, porque puedo tener algunos con posibilidad y otros con imposibilidad, porque al día de la fecha un bien se encuentra prendado, entonces evidentemente no se puede dividir, bien, o un bien se encuentra con el causante inhibido, por ende, al día de la fecha no se puede dividir, entonces hago saber cuál es la dificultad y cuál no. Luego del líquido partible, que determino cuáles estamos en condiciones, hago la división. Y indico la división, mire, bueno, estos bienes se van a dividir. Posiblemente puede ser un bien inmueble a favor de fulano, el otro mengano, etcétera, etcétera. O se pueden dividir, dos herederos se quedan con este inmueble, la cónyuge supérstite se queda con el otro bien inmueble, el otro, lo que ellos convengan los herederos. Y el último, que es la división, bien, ¿cómo se divide? Es la adjudicación por hijuelas. Entonces dice, mire, bueno, primero determino, el bien inmueble va a ser dividido tal y tal, el bien inmueble tal. Luego divido hijuelas, significa hijuela. Bueno, entonces, Juan se queda con el bien inmueble, el automotor y maquinarias. Pedro se queda con el otro bien inmueble, otro automotor y otras maquinarias. Bien, hace una división que se llama hijuelas. En base a todo eso, el juez va a aprobar esa partición, porque el juez puede considerar que no se dan los requisitos. Ejemplo, miren, me pasó cuando estaba en el Civil 4 hace poquito, que me hicieron una partición y me querían meter armas. ¿Bien? Entonces dije, sí, fenómeno, armas. Después no sé qué otras cosas. Y dice, sí, fenómeno. Pero no me estás cumpliendo con las partes previstas a los efectos de la cuenta particionaria. Una de esas es determinarme que efectivamente, por ejemplo, las armas eran de titularidad del causante. Porque bueno, podés venir a decir, mire, tengo 6 armas, ¿bien? Y tengo 25, 50 mesas y 150 sillas, ejemplo. Entonces, no, pero, a ver, eso tiene que estar debidamente acreditado. Las armas inscritas en el RENAPER, con los papeles al día, a los efectos de evitar si no son armas incautadas, etcétera, etcétera, digamos. Y los bienes tienen que estar, por ejemplo, con un informe, por ejemplo, si hace falta un informe de un inventario de un escribano, si hace falta una intervención del contador en una sociedad, supongamos cuando tenemos que vivir la sociedad, tenemos que saber cuáles son el valor de cada acción. Bien, todo eso es lo que yo tengo que debidamente acreditar. Para yo llegar al final y el juez diga, te la apruebo, porque el paso siguiente de la aprobación es justamente la regulación de un horario, todo lo que le expliqué bien anteriormente, a los efectos de luego ordenar la inscripción de cada uno de los bienes a nombre de lo que surja en la cuenta particionaria. ¿Se entiende? Básicamente sería esa cuestión. Como último, y así después empiezo ya con los recursos, sucede, supongamos, que no se ponen de acuerdo. Y dice que no se ponen de acuerdo y nunca se van a dividir los bienes. Sí, hay una forma de que cuando no se ponen de acuerdo, las partes lo piden y el juez ordena. ¿Cuál sería? No se ponen de acuerdo la venta. La venta de subasta, tal cual. Es venta de subasta judicial, bien. Es una forma de concretar la división de la herencia, bien. O sea, se vende. Es muy raro que llegue a una venta, porque ¿saben cómo es el tema? Antes de la venta se cita a los herederos, y yo más de una vez siendo secretario lo hacía porque tomaba las audiencias y le decía, miren, esta es la realidad. La finalidad de esta audiencia es a los efectos de ver si pueden ustedes acordar. Ahora, yo le hago saber lo siguiente, si no acuerdan, cualquiera de los herederos están facultados y el Código Civil y Comercial, no recuerdo ahora cuál artículo específicamente da la facultad, ¿bien? En el caso de que no se ponen de acuerdo, de poder pedir la venta de los bienes, ¿bien? Cualquiera de los herederos. Entonces le hago saber, mire, si no se ponen de acuerdo, acto seguido, a petición de parte, procederemos al decreto de subasta de los bienes, con los recaudos previos que correspondan.
eso es adrede porque lo que, le hacemos, lo que yo le hago saber es, una cosa es dividir los bienes, partirlo o ponerlo a la venta, porque muchas veces no se ponen de acuerdo, nadie quiere quedarse con los bienes muchas veces, porque dice, no, yo no tengo plata, no puedo mantener un bien. Entonces, hay dos opciones en la audiencia. Generamos un acuerdo, es decir, ponemos en la venta a los efectos en una inmobiliaria, en dos inmobiliarias, y una vez que se venda y se saquen los gastos ocasionados de esa venta, ese dinero va a ingresar a una cuenta judicial y luego se dividirá por partes que correspondan de los herederos. ¿Bien? Eso sería normal, que es la finalidad de la audiencia. Ahora, no se ponen de acuerdo, no, porque yo no quiero, no me importa. Bueno, acto seguido se lleva a una subasta judicial. Con la implicancia de que se va a malvender, que es lo que yo siempre le hago saber, porque no es lo mismo poner a la venta por acuerdo en una inmobiliaria, porque ahí se vende al valor real, o casi real, que venderlo en subasta judicial electrónica, que ahí se vende al valor fiscal, que es muy por debajo al valor real. En la implicancia que tiene, que cuando adquieran el valor líquido va a ser mucho menor. ¿Bien? Por eso, siempre los abogados le hacen saber a las partes eso, y yo mismo se lo he hecho saber, y es muy raro que lleguen al acto de la venta de subasta de esos bienes. Se va a dar, sí, en lo que yo le explicaba cuando era herencia vacante, cuando intervenía el fisco, y el fisco decía, bueno, a mí la verdad que los bienes no me interesan, lo que me interesa es tener un líquido para los efectos que entren ese dinero al fisco. ¿Bien? Entonces, básicamente, se da de esa manera. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la que es sucesión? Si no, pasaría a lo que es recurso extraordinario. Ahí me quedó una duda con el administrador judicial. Sí. ¿El juez sí o sí ¿Quién va a habla? asignar? ¿Paloma? Paloma, ¿el juez sí o sí va a asignar un perito, o sortea un perito contable, o puede ser que designe, por ejemplo, al cónyuge o a un heredero? A ver, la explicación, no, claro, si no se ponen de acuerdo, decís vos, Paloma. Claro, si no se ponen de Claro. acuerdo y tiene que decidir el juez. Está buena esa acotación. El juez puede, a ver, el juez puede decir, bueno, lo que pasa es que lo que analizo yo cuando me toca decidir es lo siguiente, que es lo que creo que analizan todos los jueces. Depende de qué es lo que hay que administrar. ¿Por qué? Porque si la administración es una administración muy compleja, yo no puedo designar a un administrador porque posiblemente no está en condiciones. Bien, ahora, si bien es cierto que muchas veces lo que yo he hecho es, no se ponen de acuerdo, igualmente he designado a un heredero y mayormente, más que un heredero, he designado al cónyuge supérstite. Siempre se prioriza como si fuera el cónyuge supérstite como primer lugar en el caso que no se ponen de acuerdo como heredero, como administrador provisorio. ¿Bien? Pero está bien la acotación. No es que obligatoriamente yo me tengo que ir a un sorteo de un administrador judicial. Lo que sucede es que ante un conflicto, ante la inseguridad de la cantidad de bienes, de que un administrador que yo pueda designar no esté en condiciones de poder llevar una administración con la implicancia que tiene, muchas veces ante la cantidad de valores nos inclinamos a que se designe un administrador judicial. Bien, no sé si te respondí la pregunta, Paloma. Sí, sí, gracias. Bien. Sacando de lado, nos vamos de la sucesión y vamos a recursos. Un poco yo hago lo que es la continuidad. Ustedes vieron recursos ante las Cortes de la provincia de Buenos Aires. Creo que ya lo vieron, ¿no? ¿Alguno que me quiera responder? Vimos inaplicabilidad de ley. Inaplicabilidad. De ley, perfecto, sí, perfecto. Bien. Lo mío no es tan complicado porque básicamente es mucho más acotado a los recursos que es en contra de la provincia y el recurso extraordinario. A ver, recurso extraordinario federal dice, es la vía de acceso a poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿bien? Que no es fácil llegar, ¿bien? Porque muchas veces es lo que le llaman la cuarta instancia.
Bien, recuerden ustedes, primera instancia, segunda instancia la Cámara, tercera instancia la Cámara, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y se habla de que, muchos hablan de que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cuarta instancia. Bien. Antes era muy cerrada la Corte, ahora se ha abierto más, le ha dado mayor importancia a la recepción. Se le denomina recurso federal, extraordinario de apelación, extraordinario federal, extraordinario de inconstitucionalidad. Van a encontrar distintos conceptos. Reitero, recurso federal, extraordinario de apelación, extraordinario federal, extraordinario de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en recurso federal, en la ley 48, que es la que vamos a ver acá, que habla de los requisitos para poder dar inicio a un recurso extraordinario federal, etcétera, etcétera, ahí habla de recurso federal. A ver, ¿qué es el recurso extraordinario? Es deducir por ante el más alto tribunal, bien, de la Argentina, y para suscitar una revisión de la sentencia pronunciada por los tribunales inferiores, bien, porque estamos hablando de tribunales inferiores por encima de la Corte de la Nación, a fin de que la Corte de la Nación, determine con carácter definitivo el alcance de las cláusulas y principios constitucionales. Ahí está el tema. Lo que la Corte de la Nación va a analizar justamente es la constitucionalidad o inconstitucionalidad del planteo que va a formular para poder llegar a esa instancia. ¿Bien? O sea, este recurso extraordinario al que yo estoy hablando es el mecanismo más eficaz, ¿bien? En ese orden nacional, de control judicial de inconstitucionalidad y para, preservar la supremacía de la Constitución Nacional. Bien, eso está previsto en el artículo 31. A ver, los que hemos estudiado Derecho Constitucional, nos vamos acordando de justamente esta supremacía constitucional. El régimen legal, como le decía, está previsto en la ley 48. Bien, existe una ley 48, que es la que determina en su artículo 14, 15 y 16 cuál es el régimen legal. Bien. Vamos a hablar de los requisitos del recurso extraordinario federal. Básicamente me voy a ir a lo concreto, que es lo que se pregunta. ¿Cuáles son los requisitos comunes? Vamos a ir requisitos comunes, requisitos propios, ¿bien? Y requisitos formales, ¿bien? Requisitos comunes, propios y formales. Requisitos comunes. La ley 48, la ley 4055 y la ley 23.774, reitero, la ley 48, a la que le hacía referencia, la ley 4055 y 23.774 es la que determina los requisitos comunes. Primero, en primer lugar, intervención de un tribunal de justicia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Para que el juez revise una sentencia, tiene que devenir de un tribunal de justicia. Y después vamos a ampliar un poquito más, ¿bien? Segundo, que dicha intervención haya tenido lugar en un juicio, o sea, un caso. Primero, intervención de un tribunal de justicia. Cuando habla de tribunal, juez, y segundo, que haya habido un caso. ¿Bien? Tercero, que el juicio se haya resuelto una cuestión justiciable. O sea, no puede ser y ahí empieza la discusión o la dicotomía en la cuestión administrativa o judiciable. ¿Bien? Que esa resolución cause un gravamen. Otro requisito más, que dichos requisitos subsistan en el momento en que la Corte debe fallar. ¿Vieron? Entonces, fíjense en los requisitos que están previstos. Esos son los requisitos comunes. Ahora, los propios están determinados específicamente en la ley 48. Primero, habla de la ley 48, que el pleito se haya debatido una cuestión federal o constitucional. Eso es lo que analiza la Corte.
O sea, ok, una cuestión federal constitucional, listo, podemos seguir para adelante. Que esa cuestión tenga una relación directa e inmediata con la materia del proceso. ¿Bien? O sea, esa cuestión federal o constitucional tenga relación con lo que se está debatiendo en el proceso, lo que quiere decir. Eso está previsto en el artículo 15 de la Ley 48. Tercero, que ella haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado. Cuando ustedes, abogados, tengan que plantear un recurso, decir, mire, señor juez, excelentísima Cámara, Corte de la Nación, aquí se violentó un derecho federal, que es este, que es contrario lo que se resolvió a lo que realmente debería haberse aplicado. Es lo que está diciendo. Que ese pronunciamiento que se está impugnando sea, y ahí sí la Corte lo analiza, sea una sentencia definitiva o esos efectos sean equiparables a tales. Cuando la Corte de la Nación hace el primer efecto zaranda, o sea, la limpieza de ver si voy a aceptar la intervención en esta causa, la Corte en el último punto dice, a ver, ¿qué es lo que está planteando? ¿Esto viene de una sentencia definitiva o una sentencia equiparable a tal? Sentencia definitiva sabemos que es. Equiparable a tal es alguna sentencia que se entienda que termina el proceso. ¿Bien? Eso es equiparable a tal, que es lo que cuando nosotros trabajamos en la justicia. Eso por un lado. Otra cuestión de los requisitos propios, que provenga del superior tribunal de la causa. ¿Bien? O sea, eso está previsto en el artículo 14 de la Ley 48, que provenga del superior tribunal de la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya pasado por todas las instancias. O sea, primera instancia haya ido a la Cámara haya ido a la Corte de la provincia y ahí a la Corte de la Nación. ¿Bien? Eso, existen dos doctrinas donde analizan justamente esa cuestión. Son dos doctrinas muy conocidas que es, una es Strada, con S, Strada, y la otra es Dimasio, SC. Bien, esas son dos doctrinas muy conocidas que justamente analiza esa cuestión, ese planteo que yo le hago hincapié a que haya, digamos, que provenga del superior tribunal. Otra cuestión que analiza la Corte es que ese agravio federal, digamos, ese agravio inconstitucional, sea bastante, dice, o que tenga suficiente relevancia. ¿Bien? Ahora, y el último, que la cuestión federal sea trascendente. Eso está previsto en el artículo 14 de la Ley 48, 6 de la Ley 4055 y 280 del Código Procesal de la Nación. Ahora, ¿vieron esos requisitos? Esos requisitos son adrede. ¿Por qué? Porque la Corte es como que hace un análisis de, si no pasa este filtro, yo no te voy a aceptar recurso. Ese es el gran... si uno lo entiende, es válido, porque imagínense que la Corte de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, absorbe todos los planteos que se realizan en todas las provincias. ¿Bien? Imagínense si la Corte fuera flexible y aceptaría todos los recursos. Sería un caos a los efectos de poder resolver. Con lo que tardan ahora, que nosotros conocemos, imagínense si hubiera una apertura de grifo. Lo que viene a hacer acá es decir, bueno, a ver, vamos a ver si se dan todos estos requisitos. Si no se dan, te lo rechazo de una. ¿Bien? Esos son los comunes. Ahora, existen requisitos formales que están previstos en la Ley 48 y en los artículos 257 y 258 del Código Procesal, pero de la Nación. 257 y 258. Primero, habla uno que dice que la cuestión federal, siempre estamos hablando de cuestión federal que esté introducida, haya sido introducida de manera correcta y oportuna. ¿Bien? Segundo, que sea mantenido en todas las instancias. Y aquí
hay un juego. Porque ustedes, ¿qué sucede? Ustedes cuando sean abogados van a iniciar una causa y van a decir, en el caso de que, y es lo que hacen siempre, y eso tómenlo en cuenta que no se olviden, en el caso de que no me salga favorable mi planteo, hago reserva de caso federal. Van a encontrar siempre que diga hago reserva de caso federal. Uno se plantea, y siempre lo hablamos, ¿es así unánime, estricto? Si no hice reserva en su oportunidad, pierdo la oportunidad de poder realizarlo en segunda instancia, si en primera instancia, al inicio de la causa, no hice reserva. No es tan así. Bien. Porque sucede muchas veces es que la Cámara resuelve de una manera y yo ahí me siento agraviado y ahí puedo hacer la reserva y se va a elevar. Pero por una cuestión de seguridad jurídica y seguridad para sus clientes, sí, los abogados, y es lo que yo les recomendaría, es al iniciar o al contestar, diga, señor juez, en el caso de que me resulte favorable, hago reserva de caso federal. Entonces yo estoy conforme al artículo 48, la ley 48. Bien, básicamente no tienen que explicarse más allá. Con hacer en forma expresa esa reserva, se tiene en cuenta de que ustedes, en el caso de que tengan que recurrir a la Corte de la Nación, lo van a hacer, de la provincia y de la Nación. Cuestión reserva federal, mantenida en todas las instancias, que el recurso esté redactado técnicamente de forma idónea, de manera que se baste a sí mismo. Eso es muy estricto la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, porque es como que ellos no dicen, bueno, a ver, planteo recurso, pido el expediente. Sí, lo pueden pedir, pero para dar inicio y pasar ese filtro, ese escrito, ese planteo tiene que estar técnicamente redactado de forma idónea, dice, o sea, bien redactado, con todas las implicancias que tiene, y que se pueda bastar a sí mismo para que el que lo recibe diga, a ver, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que afectó? ¿Cuál es el artículo o el recaudo federal que está siendo afectado con motivo de lo que fue resuelto en las instancias inferiores? ¿Bien? Uno de los requisitos también formales es el plazo. Que haya sido redactado dentro del plazo de, digamos, no redactado, propuesto ese recurso dentro del plazo de 10 días. ¿Bien? Eso es un plazo. Y que haya sido efectuado por la parte legitimada, porque muchas veces sucede que lo plantean y decir, bueno, pero usted carece de legitimación. Entonces, vuelvo a lo mismo, porque ahora voy a hacer un poco de ampliación de esos requisitos. Recuerden que le hablé de comunes, le hablé de formales, ¿bien? Entonces, le hablo de los comunes. Habla de existencia de juicio causa, ¿bien? Eso, en principio, tiene que existir un juicio o una causa. Eso está previsto en el 116 y 117 de la Constitución Nacional. 116, 117. ¿Qué pasa, dice, con los tribunales de justicia? Habla de los tribunales arbitrales, sanciones disciplinarias aplicadas por los colegios profesionales, sanciones disciplinarias a los jueces. Eso siempre nos preguntan los doctrinarios. ¿Puede? Y ahí está la discusión. Muchos sostienen de que no es un juicio o no es una causa, que no es una causa judicial, porque los tribunales arbitrales no es judicial, bien, es una instancia previa. Las sanciones disciplinarias tampoco, y las sanciones disciplinarias de los jueces tampoco. Bien, entonces se sostiene que no, tendría que iniciarse a implicancia de esas cuestiones una causa netamente judicial, que intervenga y que pase todas las instancias respectivas. A diferencia de los tribunales militares, que sí se considera que están habilitados a poder ir a un recurso extraordinario federal. ¿Bien? Eso está previsto con respecto a los tribunales militares, el artículo 6 de la ley 4055, que hice referencia al comienzo, y su reforma, que es la ley 23.049, donde determina en el artículo 445 bis esta particularidad de la facultad que tiene sobre lo que resuelva un tribunal militar. ¿Bien? Habla después de la cuestión justiciable. A ver,
¿cuáles son las cuestiones justiciables que llegan a la instancia? Por ejemplo, cuestiones federales justiciables son la declaración de estado de sitio, bien, que lo hemos visto en años, muchos años atrás. Intervención federal a una provincia, bien, que por ejemplo sucedió en una época, creo en Tucumán, Catamarca, no recuerdo qué provincia. Remoción de un juez a través del juicio político o jurado de enjuiciamiento, bien, que no es lo mismo que yo le explicaba adelante, era sanción disciplinaria. Porque una cosa es una sanción disciplinaria y otra cosa es la remoción, que ahí sí afecta al juez. Bien. Habla de gravamen. Cuando hable de gravamen, ese gravamen dice que tiene que ser un perjuicio personal directo a quien se alza. O sea, ese gravamen le tiene que perjudicar a él. Si ese gravamen le perjudica a otro, de por sí ya es rechazado. Eso serían lo que es los comunes. Ahora, los requisitos formales habla de una correcta introducción de la cuestión federal. Y ahí está donde es mucho más difícil para poder entrar. Primero, la correcta introducción a la cuestión federal es, en primer lugar, habla de, en primer grado, al tribunal en primer grado, o sea, en primera instancia. Recuerden ustedes que yo le dije, inicio ante un juez, un tribunal, digo, señor juez, en su caso, hago de reserva de caso federal. Ahora, omití hacer reserva de caso federal, pero cuando esa arbitrariedad dice es sorpresiva, porque nace de esa sentencia de primera instancia, al explicar esos agravios, o sea, cuando yo me agravio, le digo, mire, señor juez, yo, sin perjuicio que yo no hice la reserva, acá existe una arbitrariedad que me sorprende, que no estaba prevista. Entonces pido que se contemple que ese recurso que estoy planteando corresponde que sea aceptado. He jugado, por supuesto. Porque ¿qué puede hacer la Corte de Suprema de la Justicia de la Nación? Para, si quiere hacerlo sencillo, dice, listo, no se dan los requisitos, te los cierro y los rechazo y chao. Eso por un lado. Perdón, profesor, por eso es que usted, Sí, una pregunta, sí. por eso es que nos dice que en todos pongamos esto de reserva. Sí, mira, yo siempre lo he hablado mucho con los abogados amigos y lo he discutido, porque uno dice, pero es necesario, siendo que se entiende que puede suceder esta cuestión a que yo le hacía referencia, y yo lo que pasa es que no tengo que tener una sorpresa de que la Corte me diga, mire, usted no hizo la reserva desde su origen, por ende se lo rechazamos. Entonces, mi recomendación es siempre ténganlo guardado en todos los modelos, y es muy sencillo, porque lo único que tengo que decir, hago reserva de caso federal conforme a la ley 48, en el caso de que mi pretensión no resulte favorable. Nada más que eso. ¿Bien? Lo van a ver materializado en distintas demandas y van a entender que efectivamente se hacen. ¿Vieron que yo le hablaba de la autosuficiencia del escrito en que se propone y fundamenta? Porque dice, el artículo 15 de la ley 48 dice que debe encontrarse suficientemente fundado en los términos de ese artículo 15. ¿Bien? Ahí explica en qué consiste la suficiencia de ese escrito, la autosuficiencia. Y ahí vuelvo de vuelta a la oportunidad. Por regla general, como me preguntaba vos, Alcira, es digamos, es el momento inicial, que es el momento de trabarse la litis, o sea, en la demanda, en la contestación. Excepcionalmente en ocasiones posteriores. Pero, reitero, si yo omití, tengo que jugármela en explicar que esa arbitrariedad es muy sorpresiva, en el cual efectivamente hay un planteo de inconstitucionalidad totalmente contrario a lo que prevé un artículo, en el cual ahí se van a tener que poner las barbas en remojo para poder trabajarlo y fundarlo. ¿Bien? Y bueno, el mantenimiento en todas las instancias, como dice ese artículo. Habla de fundamentación autónoma, un poco relacionado con la autosuficiencia del escrito. Debe contener, dice, una reseña prolija de los hechos de la causa. Por eso habla el que lo recibe en la corte va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo? Una reseña prolija de los hechos de la causa
causa de relevancia principal que permita vincularlo con, dice, con las cuestiones que se plantean sobre cómo afecta la naturaleza federal. Debe hacer una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se sustenta el fallo que se impugna. Se lo repito. Debe contener una reseña propia, prolija de los hechos. O sea, qué es lo que sucedió con toda la situación, desde que inicié, cómo fue resuelto, cuál fue el planteo, bla, 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 bla. ¿Bien? De la causa principal. Vincularlo con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal a través de una crítica. O sea, ¿por qué considero que ese recurso debe ser viable? Porque me está afectando un artículo netamente inconstitucional, digamos que sería inconstitucional si se resuelve de esa manera, y ahí tengo que hacer una crítica, dice, concreta y razonada de los argumentos en que se sustenta el fallo que se impugna. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Yo no me puedo, en esa instancia, querer plantear, decir, no, porque la prueba ofrecida y bla, bla, no, yo no puedo irme a los hechos. Lo que yo tengo que es defender que hay un planteo, una resolución de un juez de primera instancia, de segunda instancia, tercera instancia, que es contradictorio con algún artículo o alguna ley que efectivamente es, digamos, es de última instancia superior, que me está afectando y que sería inconstitucional. ¿Bien? Constitucional lo que fue resuelto. Habla de... el programa habla de doctrina de la arbitrariedad y gravedad institucional. Voy a empezar con la gravedad institucional. Relacionado con lo que estamos viendo. A ver, dice que la sentencia definitiva es o equiparable, puede ser sentencia definitiva o equiparable, recuerdan, ¿no? Para yo poder plantear un curso tiene que ser una sentencia definitiva o equiparable. Podrá ser dejado de lado cuando se justifique que en el caso concurre una gravedad institucional. O sea, ¿qué es lo que hace la Corte de la Nación? Es analiza si hay una gravedad institucional. Dice, bueno, a ver, esa sentencia definitiva o equiparable puede ser dejado de lado cuando se justificó o se justificó efectivamente que hay una gravedad institucional. Bueno, ahí es donde analiza el juez, la Corte. ¿Qué quiere decir? Es cuando hay un ejemplo, tengo un ejemplo, dice, por adopción de medidas cautelares se puede frustrar la aplicación de disposiciones de carácter general que tienen por objeto preservar los recursos naturales de la nación. Ejemplo. Justamente, una sentencia, en este caso, afecta el derecho del medio ambiente, es lo que está diciendo. Bien, entonces, si señor juez, presento este recurso porque lo que está resolviendo, efectivamente, si esta sentencia quiere ser ejecutable, va a ser afectado o va a generar una gravedad institucional porque está afectando los recursos naturales de la nación. Por ejemplo, algún bosque nativo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso es lo que puede suceder como ejemplo. Otro ejemplo, y ahí van a acordarse cuando lo vea porque lo van a relacionar con las cautelares. La revocatoria de una cautelar que ordenaba tratamientos médicos a un menor. Bien, esa suspensión de ese tratamiento médico era tan grave que provocaba serio riesgo en la salud y la vida de ese niño. Caso muy conocido, ¿cuál es? Camacho Acosta. Bien, por eso le digo, lo van a recordar cuando ustedes vieron medidas cautelares. En el cual el tribunal recepcionó positivamente la cautelar, fundándolo como tutela anticipada. ¿Bien? Básicamente es un ejemplo, pero lo van a recordar porque lo han visto cuando vieron medidas cautelares, tutela anticipada, medida autosatisfactiva. ¿Bien? En primer lugar, la gravedad institucional no está previsto en ningún artículo. Eso es una creación netamente pretoriana de la Corte. O sea, la Corte, ante situaciones que fueron sucediendo, que fueron llegando a dicha instancia, generó una creación pretoriana, ¿bien? Que generó antecedentes.
y a los efectos de poder intervenir en la resolución, en el cual como principio era inadmisible. ¿Bien? Entonces, ahí es donde se analiza la gravedad institucional. Siempre hay una gravedad. Yo quiero que entiendan lo siguiente. Cuando hablo de gravedad institucional, no todo lo que yo voy a plantear va a ser de gravedad institucional. Lo que quiero decir es de los requisitos que yo le expliqué hoy, si hay algo que realmente existe como gravedad institucional y efectivamente no se van a dar esos requisitos, ¿por qué? Porque si yo le doy el ejemplo de Camacho Costa no hay una sentencia definitiva ni sentencia con fines de tales, sino que había algo que efectivamente, si la Corte de la Nación no lo resolvía, afectaba a la salud y la vida de esa persona. Por eso es una creación pretoriana que la Corte dijo, por más que no esté cumplido todos estos requisitos, lo voy a agarrar. Y lo voy a agarrar y lo voy a analizar. Y ahí analiza y hace por sí o por no. ¿Bien? Eso por un lado. Voy a ir viendo distintos puntos, porque cuando ven ustedes ahí, existe lo que se llama el per saltum. ¿Bien? Ustedes ven en el programa habla per saltum o recurso extraordinario por salto de instancia. Per saltum ustedes lo habrán escuchado muchas veces más en las cuestiones penales. Bien, el per saltum, los efectos de pasar a la última instancia para que automáticamente resuelva la Corte de la Nación y que saltan las instancias. Ahí se toma en cuenta justamente eso. Por eso hice introducción a la gravedad institucional. Si la gravedad institucional también ha permitido, la Corte ha permitido, para algunos ministros, que el recurso extraordinario puede interponerse contra la sentencia de primera instancia y que la Corte Suprema dicte su pronunciamiento sin haber pasado las instancias, ¿bien? Lo que se llama per saltum, digamos. Pero, digamos, eso realmente se tiene que dar situaciones muy específicas y particulares en lo que es el per saltum. Le doy ejemplo de por qué hay fallos trascendentales que justamente analizaron estas cuestiones del per saltum. ¿Por qué? Porque se analizó que el per saltum, si yo espero las instancias, el tiempo va cursando y cuando llegue a la Corte ya llegó tarde. Eso es el fundamento. Entonces, hay casos muy trascendentales que fueron analizados y dijeron, listo, vamos a la Corte para que la Corte resuelva. Primer caso, hay un caso que es el caso Dromi o Aerolíneas Argentinas, en el año 1990. ¿Bien? Dromi, no recuerdo mal, era un ministro o algo por el estilo en ese gobierno, y fue un amparo presentado por un diputado que era Fontenla, un diputado. Era un cuestionamiento de la transformación de la aerolínea argentina con participación minoritaria. La bendita aerolínea argentina que siempre pasó de ser privada, público, privado, mayorista, minorista, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde se debatió y la Corte, ¿qué hizo? Hizo ese análisis y tomó ese caso y ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia apelada para luego dictar un fallo, ¿no? Y ese fallo revocó lo que resolvió la primera instancia. ¿Bien? Ahí lo interesante de ese fallo, en el considerando 10, determinó algo interesante que dio antecedente a cuáles son los requisitos que se deben dar para justificar ese carácter excepcional para aplicar ese remedio del per saltum. Primero, dice, deben ser de alcance sumamente restringidos. O sea, la Corte dice, yo te voy a aceptar esto, pero guarda, no significa que porque estoy abriendo el grifo se me van a venir todos. Para evitar eso, dijo, van a ser restrictivos. De marcada excepcionalidad. Miren cómo está cerrando. Y entrañan cuestiones de gravedad institucional. Ahí metió la gravedad institucional a que yo le hacía referencia. ¿Bien? Entonces, como ven, es eso lo que digamos, generó el antecedente de este caso que fue en el año 1990. Hay otro caso posterior, noviembre de 1990,
Es un caso que es Herman González, que fue ministro de Economía en la época de Menem. ¿Qué hizo el cuestionamiento? Cuestionó ante la Corte la actividad jurisdiccional desarrollada por el juez a cargo del Juzgado Federal número 2 de Santa Fe por una obligación de cumplir con determinadas obligaciones dinerarias por parte del Banco Central a favor del Banco del Interior. Bien, era una cuestión de conflicto de obligaciones dinerarias entre el Banco Central y un Banco del Interior. Entonces, ¿qué hizo este ministro? Planteó a la Corte un estilo de per saltum con el argumento del antecedente anterior. En este caso, la Corte lo rechazó. Fue rechazado, digamos, el análisis. O sea, fue aceptado, pero lo rechazó. Pero insistieron y profundizaron y ahí está, en el criterio restrictivo a los efectos de proceder a aceptar esta instancia. ¿Bien? Eso sería como dos antecedentes trascendentales, o llamémosle leading case, a los efectos de poder entender por qué se llega a esa instancia, mediante ese salto de instancia. Eso es lo que sería en lo que es relacionado con la gravedad institucional. Ahora, el programa también habla de la doctrina de la arbitrariedad. Bien, gravedad institucional, ya lo hemos dicho. La doctrina de la arbitrariedad dice, protege, dice, en que se estructure, desarrolle y finalice un proceso con todas las garantías exigibles para conformar constitucionalmente la noción clave del proceso justo. O sea, la gravedad institucional es, se garantizó el dictado de esa sentencia, o sea, existen todas las garantías posibles en el cual no fue afectado, o la persona que está recurriendo fue afectada constitucionalmente, fue efectivamente un proceso justo, ¿bien? Ahí donde también se determina lo que es la doctrina de la arbitrariedad. La arbitrariedad significa ejemplos. En el dictado de la sentencia sobreviene algunas situaciones que se puede dictar cuando se plantea esa doctrina de la arbitrariedad. Exceso ritual manifiesto. Bien, hay una causa que se llama Colalillo, que es el rigorismo formal, se planteaba ahí. Exceso ritual manifiesto significa, la verdad, hay un rigorismo formal, un exceso ritual que me afecta y se excede a lo que yo pretendía y a lo que el demandado pretendía. Hay una autocontradicción. ¿Qué quiere decir? En la sentencia existe una autocontradicción. Se determina por un lado, pero es contradictorio con lo que se resuelve. O sea, al analizar el procedimiento se advierte que al dictar la sentencia hay una autocontradicción. Hay una iniquidad manifiesta. ¿Bien? Y yo agregaría algo acá, ya acordándome. Vieron que ahora, actualmente, y a nosotros en lo que es funcionarios y magistrados, nos exigen, primero, estudiar la ley Micaela, y segundo, fallar con perspectiva de género. Habrán escuchado que los jueces deben fallar con perspectiva de género. Bueno, yo creo que ahí esto, hasta cuando yo lo estudié, no se hablaba de eso. Pero como ahora se puede cuestionar y decir, mire, se llegó una sentencia, pero acá no se analizó que acá tendría que haber fallado el juez con perspectiva de género. ¿Qué significa? Haber tomado en cuenta la inferioridad de condiciones que tenía esta mujer, en el cual se le está rechazando, porque la perspectiva de género no es que se aplica solamente en un fuero penal o en un fuero de familia. La perspectiva de género se aplica en todos los fueros. Hay casos en demanda de daño y perjuicio en el cual los jueces han tenido que fallar con perspectiva de género. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con lo que es liquidación de bienes en una sociedad conyugal, y voy a aplicar la perspectiva de género, ¿bien? Que es el derecho a compensación que prevé en el fuero de familia. Bueno, entonces, ahí está la cuestión. Bien, en eso yo le agregaría, que creo que es novedoso y que creo que es aplicable en esa cuestión.
9:31. Si me dan 10 minutos, me gustaría terminar ahora para no generar una nueva reunión. ¿Les parece? 15 minutos. Me aguantan 15 minutos en explicarle cómo es el proceso y después me voy al recurso de queja, que es muy sencillo. ¿Les parece? Si no, voy a tener que generar una nueva charla que viene que me parece innecesario. ¿Cómo se interpone el recurso? ¿Quiénes pueden interponer? Bien, vamos a hablar lo que es procesalmente. ¿Quiénes pueden interponer? Primero, quien haya sido parte directa y formal en el proceso. O sea, actor, demandado, un tercero que fuera admitido en el juicio. Los que son admitidos, los que no fueran admitidos ya están excluidos. El Ministerio Público también. Bien, fiscal y pupilar. Fiscal y pupilar. Pupilar en representación de los menores. Por vía, ¿cómo intervienen ellos? Por vía de un dictamen. ¿A quién debe interponerse? O sea, ¿en qué lugar? Ante el tribunal que dictó el pronunciamiento. ¿Bien? Que motiva esa impugnación. Supongamos, la Corte de la provincia dictó un pronunciamiento, yo planteo ese recurso ante la Corte. ¿Bien? El plazo, le dije hoy, 10 días hábiles. 10 días hábiles. ¿Desde cuándo? Desde la notificación, ya sea por cédula o personal. Ahora algo nuevo, porque cuando se hablaba de la notificación por cédula personal, ahora de la autonotificación. Porque ustedes saben que con la nueva implementación de la expediente digital y electrónico, la notificación, cuando es autonotificado, a partir de ahí se comienza a contar los plazos. Ese plazo es fatal y perentorio. Bien, no hay ninguna prórroga que pueda ser aceptada. Trámite. ¿Cómo es el trámite? Se presenta el recurso. Propugna, fundamenta ante el superior tribunal de la causa, que le decía yo. O sea, Corte de la provincia, planteo el recurso, lo propongo y lo fundamento. Se sustancia a la otra parte o a las otras partes y el superior tribunal de la causa emite pronunciamiento fundado de juicio de admisibilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Miren que no es tan sencillo. Tiene que pasar por el primer filtro, que es que ese tribunal de la provincia de Buenos Aires tiene que admitirlo. Bien, es la primera admisión. Si lo declara procedente, se remite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, es decir, que se encuentra ya agotada la etapa de sustanciación. La sustanciación entre las partes ya se agotó, sin necesidad de realizar un nuevo memorial posterior. Bien, y sin un dictado de providencia de autos. Bien, eso es lo que es, a diferencia de la Corte de la provincia, cuando ustedes habrán visto los recursos. Hasta ahí sería lo que es el procedimiento. Ahora, ¿qué sucede si es denegado? Y ahí empieza a jugar el recurso de queja contemplado en el 285 del Código Procesal de la Nación. El 285 del Código Procesal de la Nación. ¿Bien? Doctor, una consulta. Sí. La fundamentación entonces se hace en el tribunal, o sea, ante el tribunal. La fundamentación la voy a hacer una vez, claro, tal cual. Yo planteo el recurso y ahí tengo que hacer la fundamentación. Se le da traslado, contesta y ahí ya está finalizada la fundamentación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Corte lo que va a recibir es todo un combo completo cerrado donde va a analizar si admite y si lo admite lo analiza. Y si lo admite, ahí da intervención al procurador. O sea, antes de que la Corte de la Nación dicte sentencia, tiene que sí o sí existir un dictamen del procurador. Lamentablemente estamos por Zoom, pero yo tengo sentencia de la Corte donde está muy interesante porque la Corte, antes de emitir la sentencia, tiene el dictamen. Se le da un traslado al Procurador General, que vendría a ser el fiscal general de la provincia de Buenos Aires. El procurador emite un dictamen.
a favor o en contra del planteo. Y la Corte no se ata con ese dictamen, ¿eh? No significa que lo que diga el procurador es válido. La Corte puede escuchar el dictamen, y muchas veces lo he visto, en el cual no le da bolilla al dictamen. Bien, resuelve conforme lo que cree conveniente. Bien, eso por un lado. Lo último, así ya lo termino y no los mareo más. Eso por un lado. Recurso de queja. Así cerramos con esto. El recurso de queja por denegación de los recursos extraordinarios, ahí empieza a jugar. Vieron que yo le dije, llegó a la Corte de la Nación y la Corte dice, te lo deniego. Considero que no voy a abrir esta instancia. Y dice usted, ¿y ahora qué hago? Tengo la última posibilidad, que es el recurso de queja por denegación de recursos extraordinarios. ¿Ante quién lo planteo? Ante ese mismo órgano, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí la Corte Suprema de la Justicia de la Nación hace un doble estudio de admisibilidad. Primer estudio de admisibilidad es si admite el recurso de queja. ¿Bien? Frente a su denegatoria. Y si lo admite, ahí sí hace el segundo juicio de admisibilidad para saber si están previstos todos los requisitos que yo le explicaba hoy, formales, comunes, ¿bien? ¿Recuerdan? Para poder dar entrada a ese recurso. Ustedes verán lo complicado que es que un recurso llegue a la instancia. No es tan sencillo. ¿Bien? Yo les recomiendo leer en este recurso de queja el artículo 292 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El 292. El 292 habla requisitos y plazos. ¿Bien? Ahí le va a determinar cuáles son los requisitos que prevé y cuáles son los plazos que tengo yo a los efectos de poder hacer el planteo. ¿Bien? Agreguen a eso la acordada 1790 del año 1978. Acordada 1790 del año 1978, que reglamenta el procedimiento del recurso de queja. Entonces, para el recurso de queja utilicen el artículo 292 más la acordada 1790 del año 1978. ¿Qué es acordada? El reglamento de cómo es el procedimiento del recurso de queja. ¿Bien? Eso le va a servir para entenderlo. Y aquí empieza a jugar algo que dicen los artículos, pero que también ha sido modificado con la implementación de el escrito electrónico, el expediente digital. ¿Por qué? Porque dice, cuando la sentencia es recurrida, que emana de la Cámara de Apelaciones, debe acompañarse copia del acuerdo y de la parte dispositiva. Antes era todo papel. Imagínense lo que era engorroso y con todos esos recursos, los papeles. Ahora es todo digital. Bien. La Corte también trabaja digital. Entonces se envía todo ese expediente digital con todos los PDFs, con toda esa documentación. El artículo, eso dice el artículo 1 de la reglamentación. ¿Vieron que yo le hablaba de la acordada 1790 del año 1978? El artículo 1 dice eso. El artículo 2 habla de escrito de interposición de la queja debe contener fecha de notificación de la sentencia recurrida, la de la interposición del recurso extraordinario y de la notificación de su denegatoria. Lo dice el artículo 2. La transcripción e indicación precisa de la documentación de autos de cuál surja el valor del litigio, acompañando copia de dicha documentación. Y otra, los fundamentos a que juicio de que el que peticiona hacen procedente la queja. Bien, eso lo van a encontrar explicado en el artículo 2 de esa acordada. Y por último, el artículo 3 dice lo siguiente: debe ajustarse copia de boleta de depósito y en su caso la copia de la pieza procesal por la que se considera mal denegado o declarado desierto el recurso interpuesto. Todo eso se realiza en forma de remisión electrónica a través de sus PDFs correspondientes. Primero, la resolución del superior tribunal que desestima la queja
o que declara inadmisible el recurso extraordinario local, es susceptible de recurso extraordinario federal. ¿Bien? Con las causales propias típicas de la arbitrariedad. Un poco a modo resumen de lo que yo le decía hoy. ¿Bien? Básicamente, no me quiero explayar mucho con el tema del recurso de queja, porque el recurso de queja es eso, entender qué es ante la notoria que hay un doble análisis por parte de la Corte y que se vayan al acuerdo y vean cómo es el procedimiento en base a esos 3 artículos que yo le hice referencia. Yo hasta aquí llegué, traté de explicarle todo. El punto tercero, repito, hoy le pedí a Carlos Turina que él tiene un lindo resumen hecho sobre justicia supranacional o transnacional, que va a ser elevado al Classroom para que lo puedan tener ustedes a la vista. ¿Bien? Igualmente, ante cualquier consulta, lo preguntan ahí por el correo y en la medida que pueda se lo voy respondiendo. ¿Bien? Me estaban preguntando, a ver, sí, de la acordada, ¿no es cierto? Me estaban preguntando. Yo tenía otra pregunta. Sí. ¿Quién me está preguntando? Un segundito. Esperame, me voy a los profe, ¿qué artículo de la acordada? A ver, la acordada es la 1970 de 1978, del año 1978. Los artículos que ustedes tienen que ver es artículo 1, 2 y el artículo 3, específicamente de esa acordada, que habla de la reglamentación de cómo es el procedimiento por el recurso de queja. ¿Bien? Básicamente por eso. Sí, alguien me había preguntado, creo que Alcira, ¿no? Sí, no quería saber porque no hablamos nada del monto del agravio y depósito acá, como el de inaplicabilidad de ley, digamos, o no. No te escuché, discúlpame. No, si decía hay el monto monto del mínimo, agravio. claro, y depósito del, digamos, como vimos el otro día, vimos que de inaplicabilidad de ley teníamos el monto mínimo del agravio y el depósito, bueno, que hay que hacer, ¿no? El depósito previo. Claro. A diferencia a diferencia de la Corte de la Provincia, que el monto del agravio con los IUS, si supera el monto, toda la explicación que le habrán explicado, aquí la Corte es la que va a determinar cuál va a ser el monto del agravio, ¿bien? En ese sentido. Y ahí también juega, por supuesto, el beneficio litigar sin gasto, en el caso de que existiese, ¿bien? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, nos veremos en el examen. Traten de presentarse en la primera y no especulen en el recuperatorio porque es la última instancia que le quedan. Normalmente, los que llegaron a esta segunda instancia, salvo algunos que aprobaron con un 4 rasposo, consideramos nosotros los docentes que son los que realmente están preparados para pasar esta instancia. Así que, pero, como ustedes habrán visto, esta materia es larguísima. No es difícil, es una linda materia, pero es larga. Así que denle tiempo, háganme caso, tengan el código en mano y recurran a la Biblia del código, que yo siempre digo, porque creo que ahí es a los efectos de entenderlo, porque todo lo que nosotros preguntamos, ustedes sabrán que es lo que damos en clase y lo que está en el código. No vamos a agregarle algo más que no hayamos dado en clase. ¿Bien? Nos vemos en el examen y buen fin de semana largo y hasta el día del examen. Cualquier consulta me lo hacen saber, por favor. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. No, gracias.